Ya, bueno, comenzamos con el tema que me han encargado ahora, es RCP en sala de operaciones. Para decir, ¿no? Como definición, la parada cardiorrespiratoria en sala de operaciones consiste en el cese de la actividad mecánica cardíaca. Se diagnostica, pero la falta de la conciencia, el pulso y la respiración. Básicamente ese es el proceso. Pero acá tenemos algo interesante. En sala de operaciones es en lo que es epidemiología ha ido cambiando gradualmente año tras año. Esta es el reporte del ASA del 2022, donde nos dice que 0.2 a 1.1 de mortalidad tiene, ¿no? Por cada 10.000 pacientes anestesiados. Y en niños 1.4 a 2.9 por cada 10.000 niños anestesiados. Si nosotros vemos hace unos 5 o 10 años, esto llegaba hasta el 25%, del 11 al 25%. O sea, hemos tenido una mejoría en poco tiempo, ¿no? Y bastante. Eso debido a los avances científicos que ha tenido la especialidad. Pero básicamente, nosotros cuando tenemos una parada cardíaca, lo primero que tenemos que hacer es pensar en el contexto. En sala de operaciones tenemos pacientes que están con anestesia neuroaxial, están despiertos, y otros pacientes que están con sedación, que están totalmente conscientes, y hay otros que están anestesiados totalmente inconscientes. Entonces los escenarios son diversos en ambos casos, ¿no? Entonces para eso nosotros tenemos que valorar eso y de acuerdo a eso ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Un avanzado o un básico. Muchas veces la mayoría de paradas son sencillas, muy fáciles de solucionar. Por ejemplo, que una bradicardia que con una atropina mejora, ¿no? No necesita un RCP significativo. O un paciente con un marcapaso que deja de funcionar el marcapaso por un problema de la piba, ¿no? Si tú tienes el dispositivo, tienes posibilidades de acceder a un mecanismo, tiene una batería de resguardo, cambias el chip. Incluso sin cortar, solo aprietas el chip y comienza a ver, ¿no? De rescate. Te dan 2 o 3 horas para ir a un cardiólogo y lo cambian. Sigue el contexto. Vamos a ver. Pero básicamente nosotros tenemos, igual que cualquier otra especialidad, 2 evaluaciones. Una evaluación primaria, adelante, y una evaluación secundaria. Ya. En la evaluación primaria lo que nosotros vemos es lo que ya todos sabemos, ¿no? Vía aérea, respiración, circulación, discapacidades que tiene y exposiciones que tiene el paciente, ¿no? Se habla a qué medicamentos estamos utilizando, en qué grado de la parte de anestesia está, inducción, mantenimiento, reducción, en cualquier momento puede ser el caso. Y la evaluación secundaria ya es pensando en la patología de base, ¿no? Entonces para eso ya tenemos que ver signos y síntomas, historia previa, las H y las T, ¿no? Más complejo. Hasta ahí estamos en lo que es habitual en la sala de operaciones. Ahora vamos a ir a las causas en sí. Miren, en la sala de operaciones hay múltiples causas, ¿no? Los que han notado conmigo han visto de que muchas cosas pueden fallar. Entonces, de ahí de que hay bastantes personas que han intentado catalogar, han intentado establecer, y próximamente yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que haya un protocolo específico de esta área. Entonces, básicamente, ¿qué pasa, no? Hay unas causas, las que, miren, recuérdense que un paciente en sala de operaciones está monitorizado, está siendo evaluado, no es como un paciente que tú ves en otro sitio, ¿no? Ahí tú tienes que investigar acá, se supone que ya lo conocemos. Entonces, si se descompensa, generalmente es por una causa, una descompensación de su patología de base, ¿no? O una complicación del cuadro que está presentando. Por eso, una de las posibilidades bastante frecuentes es las H y las T. Dentro de las H y las T están los problemas metabólicos, ¿no? La hipoglicemia, hasta la hipotermia, ¿no? Que son causas probables de que desencadenen un cuadro. La otra causa es los problemas varales, los bloqueos, ¿no? Los problemas de reflejo cardíaco, ¿no? Que les decía, ¿no? Una de las especialidades de anestesiología más tranquilas es la
la anestesiología para pacientes oftalmológicos, pero tiene un problema, ¿no? Cuando tú estimulas el nervio y se produce el reflejo óculo cardíaco, rápidamente hace bradicardia y para. Y el oftalmólogo no está capacitado para hacer una reanimación cardiopulmonar. Entonces, por eso el anestesiólogo está programado en sala. Siempre hay un anestesiólogo para oftalmología. Nunca lo ves porque en verdad no hace nada. Pero sí está ahí, ¿no? Está ahí porque la frecuencia de este problema es alta. No yo les decía, ¿no?, que hasta por ponerle una aguja puede hacer un reflejo ocular y hacer paro. Al manipular, por ejemplo, el útero, cuando pone la válvula y el paciente está en ese trance de entrar en la sedación profunda y superficial, puede desencadenar un reflejo ocular y paro. Las causas son múltiples, ¿no? Porque recuerden que la anestesia de por sí ya viene baja la parte inmunológica, baja la defensa de la persona. Pero hay mucho esfuerzo al respecto, ¿no? La gente quiere saber cuál es la causa en sí, porque si no tienes causa, no tienes tratamiento. Si no hay un diagnóstico, no hay un tratamiento. Entonces nos dan a nosotros parámetros para que nosotros tengamos en cuenta en estos pacientes anestesiados, ¿no? Y uno de los puntos es el autopip. ¿Saben qué es el autopip? ¿Alguien? Hemos hablado, ¿no? ¿Sí? Ya se olvidaron. Ya, miren, la ventilación mecánica, presión positiva, o lo mismo que es una presión positiva, hace presión en las cámaras cardíacas y en las cámaras respiratorias. Esto hace de que la compliance, o sea, el llenado ventricular cardíaco, se vuelva limitado. Es como que yo quiero respirar y algo me aprieta acá, ¿no? Y no puedo respirar. Es lo mismo, ¿no? Lo que me decía la otra vez al grupo, ¿no? Hemos operado a una abuelita de un tumor de mama. Y una abuelita complicada. Le ponemos una venda, le ponen una venda para comprimir la mama, para que no sangre, y la abuelita comenzó a desaturar. La abuelita sabía porque ella estaba totalmente despierta y lúcida. Eso es la sedación. Entonces, como ellos no se quejan, no expresan, ¿no? Y poco a poco van cayendo a la retención de CO2, edema cerebral, tienen el sueño y comienza todo el ciclo. Entonces, ¿qué pasó, no? Yo he pensado de todo en sí, ¿no? Porque todo puede pasar, ¿no? Todo un embolismo pulmonar, una embolia grasa, un embolo aéreo, todo puede pasar. O una telectasia, ¿no? Puede pasar de todo. Entonces, como no hay evidencia, si habría una URPA, un médico en URPA, ya yo le daría a él y tendría la obligación de tomar una tomografía, radiografía, haga todo para llegar al diagnóstico. Y con el diagnóstico se da el tratamiento. Pero no pasa eso con esta abuelita. Y yo pensé de todo, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Seguro por un émbolo o algo así. Pero miren, pues el señor estaba totalmente despierta. Con solo cortarle la venda, comenzó a saturar al 100%. Eso es lo mismo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el autopismo? Estas personas, por los tiempos inspiratorios y expiratorios, no exhalan todo lo que entra al pulmón. Se queda algo siempre. Por más pequeño que sea, y como es repetitivo la ventilación mecánica, van acumulando aire en sus pulmones. Y eso condiciona aumento de la presión dentro del pulmón, que a su vez lleva a un problema de expansión del corazón y llega al final a colapsarse, ¿verdad? Ese es el autopismo y ese es frecuente. Entonces, por eso lo ponen acá, ¿no? Los estudiosos, este estudio es de España. Entonces ellos ponen como una causa. Recuérdense que el nivel de anestesia varía en diferentes lugares. No es lo mismo que en nuestro hospital acá de Tacna al hospital Almenara de Lima. No es lo mismo. El nivel de conocimiento, la capacitación es diferente. Entonces, por eso la etiología es diferente. Un paciente que es tratado en un hospital de alto nivel tiene bastantes diagnósticos, ¿no? Hipertensión controlada, insuficiencia ventricular izquierda controlada, toda una serie de patologías. Acá, nada. Acá solamente te llega sin antecedentes. Y un cardiólogo que te dice 3/4 y no le encuentra nada.
termófil y le toca a una señora que era evidente, caminaba desde la puerta hasta sentarse en la silla de paciente y estaba disneyda. Cuando se sienta, veía esto, con el latido, signo de museo, ¿cierto? Y le pregunto, ¿se me hinchan sus pies? Sí, se me hinchan mis pies. Miro la evaluación del cardiólogo, riesgo 2/4. Nada más. Es obvio que esa señora tiene una patología cardíaca, pero no le han hecho, no le han hecho un esfuerzo, no le han hecho un cocardio, no le han hecho nada. Entonces, nosotros que tenemos que saber su patología, no la sabemos, solo sospechamos, hermano, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué nos valemos? Dentro de sala del monitoreo, como les había dicho. Una vez que nosotros ya han visto que nos arrojamos muy bien, comienzan por lo básico. A medida que va avanzando, ustedes evalúan el grado y van entrando a otros monitoreos más complicados con objetivos claros, precarga, postcarga, contractibilidad, ¿no? Lo que hemos hablado en las prácticas. Entonces, de ahí se identifican los problemas. Yo les digo con toda seguridad que de acá muy pronto, uno de los monitoreos que vamos a manejar más de todas las áreas intensivas, sea emergencia, UCI, anestesiología, es la ecografía. Porque es dinámica, porque la puedes manejar en cualquier momento y sí te da información básica, ¿no?, de lo que tú quieres. Entonces, así es lo que pasa. Por eso no sabemos nosotros cómo está. Pero es importante tener en cuenta por su frecuencia de producir paros cardíacos, ¿no? Y porque el manejo depende de que tú te des cuenta. Si tú no te das cuenta de que está pasando, que está con autopista, no vas a saber. Nunca te vas a dar cuenta. Si le pones noradrenalina, le haces todo lo que tú quieras y no va a mejorar. ¿Por qué? Porque simplemente la solución es quitarle la presión positiva y bajarle el pico. Nada más. Lo demás se recupera solo. Miren, una cosa sencilla, que vas al monitor, el pico estaba en 8, a 3. Y ya. Y le das presión primero, ventilación tú porque controlas y después ya le das a lo que requiere. Solucionar el problema. ¿Ves? Pero tienes que darte cuenta, porque si no te das cuenta vas a poner la adrenalina en RCP todo el tiempo y no va a salir. ¿Por qué? Porque hay una causa y no la solucionamos. ¿Ya? Otro problema es el broncoespasmo, que es frecuente, pero recuerden que todos los medicamentos que utilizamos en sala producen y liberan histamina. Entonces, como tal, cualquier problema que estimule, si un paciente tiene predisposición a hacer broncoespasmo, va a hacer broncoespasmo. Y tienes que darte cuenta, y si te das cuenta ya, como les digo, diagnóstico, tratamiento, ¿no es cierto? Embolia aérea, es lo que yo les decía de la bolita, ¿no? No hay una causa aparente de un paciente que le satura y aparentemente está tranquilo, ¿no? Igual que pasa con las lipoesculturas, ¿no? ¿Han visto? Le sacan la grasa, ¿cómo estás? Bien, todo chévere, ¿no? Le pones el saturador, está desaturado, jovencita, de unos 20 años. ¿Qué ha pasado? Y no se dan, están de alta y en su casa, bueno, no es evidente en las noticias. Ya, intraabdominal, la presión intraabdominal, en sala de operaciones, el cirujano aumenta la presión porque ellos quieren ver, ¿no? Quieren que se elongue más el espacio y puedan mirar las estructuras. Pero no se dan cuenta que eso comprime las venas abdominales, ¿no? La cava, la aorta, todas las personas locales vacías, eso disminuye el gasto cardíaco y te lleva a un problema de shock. ¿No? Hipotensión, bradicardia y paro. ¿Ya? Anafilaxis es otro punto importantísimo. Si tú tienes un cuadro de anafilaxis, de shock anafiláctico, hagas lo que hagas, no va a mejorar si no le pones adrenalina. Porque ese es el tratamiento. Hagas lo que hagas. Entonces, por eso es importante darse cuenta. Como dice ahí, pues hay causas, tiene causas en anestesia, ¿no? Tú pones sangre, pones medicamentos, pones todo, y muchas veces la sensibilidad no se sabe, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Otro problema es la difusión de marcapaso. Y esto es muy importante para una de las arritmias más conocidas, que es la actividad eléctrica sin impulso. Generalmente está bien relacionado a lo que es la disfunción de marcapaso. El QT prolongado, ¿no? Es otra patología frecuente en jóvenes que han
antes no se daban cuenta, pero actualmente sirve, ¿no? Sí, ya hay evidencia, ¿no?, de que hay un problema ahí. Esas muertes súbitas, por ejemplo, ¿no? Usted ya está en último año y ya más o menos se entiende, ¿no? Si no, nos podríamos extender bastante, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta tú, no? Por ejemplo, todo, ¿qué dice el protocolo de nuestro país? Dice, todo paciente que tiene más de 18 años y menos de 35 no requiere riesgo cardiológico. Pero la frecuencia de muerte súbita justo es en esa edad, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Si tú no te das cuenta de que hay un QT prolongado, puede fallecer el paciente de 2 años, y es un paciente joven generalmente. Recuérdense que los coadyuvantes, ¿no?, la metoclopramida, el dimenhidrinato, ellos prolongan el QT toditos. Entonces, como pones más de 6 de esos, ¿no?, pueden fácil producir un paro cardíaco, bloqueo y paro. La hipoxia de cualquier causa puede producir ese problema. ¿Bien? Acá tenemos, por frecuencia, en Latinoamérica, las causas del paro cardíaco. Esto va más relacionado con nuestra realidad. Y ellos miren la asociación: anafilaxia, embolismo aéreo, anestesia espinal, ¿no? Ya sabemos, cuando la anestesia sube por encima de la T10, produce hipotensión, bradicardia y paro, ¿no? La hipertermia maligna. Ya hemos hablado y habrán escuchado hablar ustedes de la hipertermia maligna. Es una entidad que antes en nuestro país tenía el 100% de mortalidad. Ahora está en menos del 2%, siempre y cuando tengas el medicamento. Si no tienes, ya acabó. Después tenemos ahí, hacia grandes rasgos, las pacientes obstétricas, ¿no?, que es un problema. ¿Por qué? Porque la misma fisiología gestacional hace de que retengan CO2, retengan líquido, ¿no? Ellos retienen el líquido. La progesterona hace que todos los tejidos se distiendan, incluso el corazón. Entonces ellos tienen mayor gasto cardíaco, tienen mayor predisposición a hacer problemas. Miren, yo les digo con sinceridad, en anestesiología obstétrica hay diferentes médicos de varias sedes en el Perú. Y acá en nuestro hospital hay un grupo de médicos que vienen de Loaiza. Y ellos dicen, bueno, si no suena, es que no está bien la anestesia. O sea, ¿y cuándo suena? Cuando está haciendo bradicardia, está haciendo hipotensión, ¿no? Entonces significa que está a punto de morirse, ¿no? Entonces, para ellos eso es una buena anestesia, ¿no? Pero en verdad, ustedes recuérdense, todas las patologías, las paradas cardíacas secundarias a algo, son fáciles de mejorar, ¿no? Si tú sabes que tu paciente ¿qué produce la anestesia espinal? Vasodilatación, ¿cierto? Entonces tienes que ponerle vasoconstrictores periféricos, ¿no? No sé, con uno de tus compañeros en esta ahorita, Mauricio creo que fue, él le dije, ¿no?, ponle epinefrina, le dije. Y me dijo, ¿cuándo? Ponle 3, le dije. No sé con quién así. Y me cargó 3 ampollitas de epinefrina. Y ya me iba a poner, si no me doy cuenta, ¿no? ¿Qué está haciendo? Me ha dicho 3 doctores. Pero dense cuenta, ¿no? Pero le puso 1 centímetro. Le puso 1 centímetro. Ese centímetro le salvó literalmente la vida a la señora. Entonces yo asustado, agarré y lo primero que vi es monitorizar la presión para verlo. Pensé que se le iba a subir al techo. No la subió. Solamente la estabilizó, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta basal de esa señora era brutal. Yo les aseguro que hubiese hecho paro. Si no es por tu compañero que se sacó la vida literalmente, ¿no? Porque le puso una dosis alta y no subió como yo esperaba, sino la mantuvo, ¿no? Ya. Con esa paciente hemos utilizado todita las 3 ampollas. Entonces, dense cuenta, ¿no? Otro factor más. La hipercalemia, ¿no? La hipercalemia está relacionada a la enfermedad de infusión de propofol, la hipertermia maligna, todos ellos. A esas patologías que hacen contracción continua de los músculos, ¿no? Trismus, macetero, contracción, el uso de succinilcolina, etcétera, etcétera.
grado secundario asfixia. Esto, miren chicos, mientras más jóvenes son los pacientes, más flexible su vía aérea. Hace 2 días entubamos un niñito que tenía 2 años y el CAF lo inflaron tanto que contrayó. Él entró al esófago, el tubo endotraqueal, le inflaron el CAF y comprimió la vía aérea. Entonces comenzó a desaturar, ¿no? Y no sabíamos nada, porque tú le inflas y como entra al estómago, piensas que estás en el pulmón. Y comenzó a desaturar. Entonces, ¿qué pasó? Y nadie sabía. Ya estaba ya haciendo bradicardia y todo, ¿no? Entonces, tienes que descartar todas las cosas, ¿no? Ahorita vamos a entrar a ese tema. Interesantísimo, les va a gustar. Porque en verdad estas cosas hay que pensarlas con cabeza fría. Si no, no ponerse nervioso. Entonces a él le desinflamos solamente el CAF y comenzó ya te dabas cuenta que estaba mal entubado, le sacaste, lo ventilaste y ya mejoró. Pero un solo factorcito casi condujo a su muerte paciente. Reflejos vasovagales ya hemos hablado, ¿no? Cualquier inyección, cualquier estímulo doloroso puede desencadenar eso en cualquier persona, ¿no? Recuérdense que en la anestesia tú pierdes el control. Cuando estás consciente, te entra la aguja y tú activas tus mecanismos de defensa. Cuando estás inconsciente dependes del simpático y parasimpático, de tus reflejos autónomos, ¿no? Entonces por eso cualquiera puede pasar con ese problema. Y otra, las paros cardíacos posteriores a cirugía cardíaca. Miren chicos, acá, yo les voy a mostrar ahí en qué posición están. El RCP en pacientes posoperados de cirugía cardíaca es diferente, porque ya es por objetivo. O sea, depende de la patología que ha sido operado, depende de la disfunción que tiene el paciente, depende de otras cosas. Ahí es más, no utilizas adrenalina y a veces la adrenalina está contraindicada. O sea, tiene que ser en contexto. Ahí entonces pasamos eso, vamos a hablar más tarde de eso. RCP asistido, membrana extracorpórea. La membrana extracorpórea, cuando uno conecta al paciente a todos los dispositivos, al ECMO o ¿cómo se llama? A la circulación extracorpórea, al estar en contacto con el filtro, se produce una lisis. Y esa lisis libera toxinas. Muchas veces esta situación puede llegar fácil a un paro cardíaco. Por eso nosotros ya sabemos, ¿no? Cuando lo están conectando, ojo, con toda la noradrenalina, epinefrina, todo eso. Si ves algún inicio de que está pasando eso, tienes que mantenerlo, ¿no? Hasta que pase el corticoides de rápida acción, ¿no? Como la metilprednisolona, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera en la vía, sino de frente en la circulación extracorpórea, para que haga rápidamente su efecto, y también la adrenalina, lo que se necesite el paciente, ¿no? Es dinámico todo. No es estático, todo es dinámico. Ya. Después el paro cardíaco en niños, ya les había dicho, ¿no? Los niños tienen una formación cardíaca helicoidal, ¿no? Dependen más de la frecuencia. Recuérdense siempre esto, ustedes que van a ser médicos, ¿no? Un niño en su mayoría no se mueve por un infarto, se mueve por la bradicardia. Entonces tienen ustedes que aumentar la frecuencia. Había antes, por ejemplo, se decía, un niño con una frecuencia cardíaca menor de 100 ya tiene indicación de atropina, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene predisposición a hacer bradicardia y paro. Ahora ya se ha especificado, es más específico, ¿no? De tal edad, tanto necesita de tal, ya es más específico. Pero en 100 toditos, la frecuencia cardíaca es muy importante para el inicio de un paciente médico. Traumas asociados. Miren, los traumas, el paciente politraumatizado es un paciente especial. ¿Por qué? Porque no se sabe si solo el pulmón está afectado, puede ser el corazón, puede ser varios otros, el riñón, y todos, por ejemplo, un corazón que tú lo traumatizas, hace disfunción miocárdica, no transmite bien, entonces, por ende, no tiene buena contracción. Un pulmón traumatizado puede hacer una hemorragia intraparenquimal masiva, o puede afectar un pulmón, no sabemos en verdad.
Es como que alguien recibe una cachetada y se le hincha y está rojo, igualito, ¿no? La área que está afectada está inflamada y no permite funcionar. Entonces, por ende, los pacientes politraumatizados tienen un manejo especial. Estos pacientes tienen el potasio casi siempre elevado, ¿ya? Y las disfunciones son de acuerdo al grado de trauma. Por eso hay que determinar qué es lo que tienes tú para utilizar, y lo que no tienes tienes que recuperarlo. Ese es el concepto: cardíaco, pulmonar, renal, en cualquier área. Bien. Entonces, marcapaso, ya hemos hablado. Arritmias. Recuérdense, las arritmias están relacionadas básicamente a la parte auricular. No se olviden. El corazón se nutre en diástole y en la aurícula. Una aurícula crecida, una aurícula que tiene problemas, tiene predisposición a hacer arritmia. Y si tiene predisposición a hacer arritmia, con la anestesia, de hecho que va a ser. Entonces ya tú debes de prevenir. Si te dicen un paciente con hipertrofia excéntrica, con un crecimiento auricular derecho, abuelito, de hecho, con la anestesia va a comenzar a hacer arritmia. Entonces tienes que estar preparado, tu amiodarona y todo lo que se pueda necesitar, como lidocaína, etcétera, etcétera. Ya. Y muerte cardíaca súbita, generalmente relacionada al síndrome de la Brugada. Y este síndrome de la Brugada relacionado al glúteo prolongado. Entonces, y eso en jóvenes. Entonces, por eso es importante tener ese punto, ¿no? Que tenemos que cambiar. Yo, por ejemplo, hace unos 3 meses le digo al doctor, que también es su profesor, Rodríguez, le digo, ¿sabes qué? Quiero que le tomes un café, una evaluación, un riesgo cardíaco para el joven. Le digo, joven, me dice, ¿cómo? ¿Por qué no? Le digo, glúteo prolongado. ¿Seguro? Lo mira y sí. Le hace una prueba de esfuerzo y sí evidencia así arritmias, ¿no? Entonces me dijo, sí, si falta será, hay que darle magnesio, ¿no? Y le dieron tratamiento para magnesio, no sé si se habrá operado, pero ya por lo menos ya tienes un diagnóstico. Si tienes un diagnóstico ya puedes tratar. Seguimos con lo que sigue, es liberación de torniquetes arteriales, otro gran problema. Antes la anestesia se daba, hacían un torniquete y le administrabas el anestésico local en la vena y lo dejabas ahí hasta que se impregne y podían operar. Entonces, cuando liberabas eso, lo que le mataba al paciente no es la anestesia, no es la toxinas, sino la liberación de toxinas. Ese era el tema, ¿no? Había retención y muchas veces esa parte lesionaba células y esas células liberaban toxinas y esas toxinas podían producir problemas del paro y demás, ¿no? Entonces, anestésicos locales ya hemos hablado, anafilaxia ya les he comentado, y los paros por problemas hemodinámicos que han visto ustedes, que es muy frecuente, ¿no? Sobre todo en las neuroaxiales no puedes, miren chicos, para que tengan una idea. Antiguamente había una pelea, todos los pacientes críticos, en las áreas como el INCOR y esas áreas de que trataban pacientes cardíacos, decían y recomendaban anestesia general. Por más que la anestesia general sea más traumática, tenga más mortalidad, decían háganlo con anestesia general. ¿Por qué? Porque ustedes pueden controlar. Han visto en la anestesia general podemos controlar todo, ¿no? Pero demostraron, ¿no? Hay gente, sobre todo en Estados Unidos, háganlo todo neuroaxial. ¿Por qué? La neuroaxial tú puedes manejarla con dosis que no producen alteraciones hemodinámicas. Pero cuando se te da, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Se pongo, por ejemplo, una cadera. El cirujano agarra y me dice, pues, yo le digo que vamos a hacer la anestesia general. ¿Qué vas a hacer general? Me dice. Si mejor hazle neuroaxial. Se pone plata. Felizmente estaba descompensada y la suspendemos. No se opera. Entonces días después, estoy ahí en mi sala, ayer creo que así, me llaman, paro, dice, voy corriendo a la otra sala y en el abuelito, el
que había suspendido ya, que le habían puesto una neurocción. Entonces, el anestesiólogo me dice, ha hecho hipotensión y no puede controlar. Obvio, ponerle caliente venoso central ese rato, ¿no? Y han visto que no es absoluto, ¿no? A veces no lo encuentras, ¿no? O le encuentras como han visto, ¿no? Pasa la guía, no sé como ustedes, ¿no? No entraba la guía, entraba hasta cierto punto, se doblaba. O sea, hay eventualidades que te hacen que no puedas hacerlo. Ese rato tienes que hacerlo, porque el paciente está en RCP, sale y otra vez entra. Mientras no mantengas eso, tienes que hacerlo, porque necesita medicamentos que ayuden a la parte cardíaca. Y los paros de neurocirugía son una actividad muy importante. ¿Por qué? Porque ellos tienen núcleos. En el cerebro nosotros tenemos núcleos que controlan ¿cierto o no cierto? En el bulbo. Entonces, cualquier situación que aumente la presión intracraniana hace de que el bulbo se contraiga contra las estructuras óseas y al contraerse pueden producir paro. En sala de operaciones, por ejemplo, tú estás dando anestesia y de un momento a otro paro. Te aseguro que han tocado los núcleos que controlan la parte cardiorrespiratoria. Es un hecho. Y si tú te das cuenta, sí ha pasado eso, ¿no? El cirujano está haciendo toma el bulbo y para. Así es. Entonces, por eso esta entidad de los neuroquirúrgicos es muy importante por eso. Hay otros esfuerzos más que se han hecho. Este, por ejemplo, es un estudio de la LINAR, justo del año en que yo he hecho mi residentado, ¿no? Entonces, hayan intentado ver. Esto también no lo vamos a comentar, casi es lo mismo, pero han intentado ver. Es importante esto porque ya te centra, ¿no? Es lo más real para nosotros, pues, en nuestro país. Entonces, ahí te das cuenta en frecuencia cuál es lo que puede pasar. Pero sí, siempre es una lista larga, ¿no? Vamos a pasar. Esto es lo que yo quería llegar. Miren, en sala de operaciones y en todos los hospitales se forma lo que es el código azul. ¿Han escuchado, no es cierto? Paro, código azul, todos corren. Hay un grupo entrenado para eso, como hemos hablado en la práctica, que previamente se forma y van a capacitarse y todo, ¿no? Entonces, ese grupo tiene que estar. Cuando suena código azul, tienen que ir corriendo donde hay código azul, sea en sala, sea en cualquier lugar. Pero en sala, generalmente no saben las consecuencias de la anestesia. Por eso está el cardiólogo, el luciólogo, todos en sala están muertos. No ayudan. Yo les digo, su mamá, el doctor Justo, a él le hemos operado antes de que fallezca, ¿no? Yo le he dado la primera anestesia a él. Era una paciente cardiópata y todo. Y el doctor Yuri Justo entró porque era su mamá, ¿no? Yo soy lo más en cardiología, cuando comienza la anestesia, comienzan a ver las complicaciones cardiológicas que se presentan, y él, para mí, literalmente era alguien que no me ayudaba en nada. Al final, siempre sí, doctor. Y cuando yo tenía duda, le decía, doctor, no sé, no me puedes. Quédate cuenta, ¿no? Es diferente el contexto. Porque no sabes qué es lo que producen todas las drogas que estás utilizando, ¿no? Si sabes eso, tú puedes poner en contexto. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Los niveles de conocimiento. Primero es memorizar, ¿no? Después es conocer, es aplicar, es interpretar y al final es crear. Es lo mismo. Tú, los conocimientos que tú adquieres acá, te sirven para después para crear, para innovar, para tomar decisiones. Es eso. Entonces, miren, ese es el código azul. Y acá lo que hemos hablado hace poquito con el grupo que estoy ahora, hay un triángulo que es vital para formar, ¿no? Tú estás dispuesto aquí. En sala de operaciones eso varía un poco. ¿Por qué? Miren, yo anestesiólogo, yo voy a ser el primero que se da cuenta de los problemas, ¿no es cierto? Está entrando a paro, está haciendo paro, puedo intentar manejar en ese momento, ¿no? Como les digo, adrenalina, en mi caso no es lo prioritario. Recuérdense, miren, por ejemplo, para que entiendan, cuando hay un paro en una sala operatoria bien organizada, la que toma la batuta de todo lo que es el protocolo, ¿adivina quién es? La enfermera. Ella es la que dice 2 minutos, cambio, 2 minutos,
adrenalina, 2 minutos, descarguen 2 minutos, ella es la que controla. Ella. ¿Y el qué hace el jefe? ¿Qué hace el líder ahí? ¿Qué es lo que hace? El que hace el líder es que todo pues, es como un administrador. Yo, por ejemplo, si le digo, hemos hecho también con todos, hemos hecho lo que es la maniobra de las compresiones torácicas. Si yo veo y le doy, por ejemplo, a tu compañera de compresiones torácicas, las 2 primeras, bien, y a la segunda, a medios, o está echado encima del tórax. Aquí. Entonces, ¿quién controla eso? El líder. Entonces le dicen cambio otro. Por ejemplo, en este tipo de reanimaciones es preferible que quede con los masajes que sean un tipo corpulento, grandazo, enorme, que le dé adecuadamente, porque la calidad del SLVP es una de las cosas más importantes en lo que es reanimación cardiopulmonar. Entonces el líder es ese, ¿no? Es el que habla en forma concisa, un tono de voz, hace contacto visual con los miembros, repite órdenes recibidas, o sea, básicamente es el que administra, no es el que da. ¿Y dónde debe de estar en sala de operaciones el líder? ¿Dónde recomiendan ustedes? En la cabecera, a un lado, ¿dónde debe estar? En los pies. ¿Por qué? Porque por naturaleza yo voy a querer dar el RCT. Yo voy a querer dar la designación. Eso no es tu función. Tú como líder tienes que mirar que todo funcione bien. Los medicamentos lo estén administrando. Y es más, esa rutina no la haces tú, sino la hace la enfermera. ¿Por qué? Porque aquí te libera. Y al liberar tú estás pensando en qué es lo que está pasando, ¿no? Han visto tantas causas que pueden ser. Revisas, máquina anestésica, el calíster está mal, como nos ha pasado, ¿no? Entonces el CO2 se acumula. ¿Cómo te das cuenta? Ellos han visto, ¿no? Hemos buscado miles de cosas, la conexión y todo, y no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Y yo me he dado cuenta después que ya la cirugía terminó. Fui a mirar y dije, pues, mira, hemos expuesto a una persona a un problema. ¿Por qué? Porque no es así, personalmente. Entonces, si es que yo estaría frío, ¿no? Yo agarro, me paro atrás y estoy pensando, no es eso, no es eso, ya, esto es, ¿no? Pero ese rato no, pero tienes que pensar en mi intimidad, tienes que pensar en la travesura que está haciendo, que te está ayudando, es nada me importa. Y a veces no te das cuenta, ¿no? Entonces, por eso es importante esto, por eso es importante esto. Otra persona importantísima es el que da la reanimación. ¿Hay algo más importante? ¿Acá? Sí. Vamos a hablar de cada uno de esos y las importancias que tienen las actividades que hacen más tarde. Pero esta es otra cosa importante que debe haber. Esto es vital. En todas las salas de operaciones hay un coche de paro. En todas. Y ese coche de paro es responsabilidad de la enfermera que esté totalmente controlada. Miren acá. Controlado. Significa que todos sus medicamentos estén aptos. Hay checklist, hay todo un protocolo. Ahí vienen los de farmacia a revisar el coche de paro, todo. Pero esto es vital. ¿Por qué? Porque eso te da la posibilidad de que todo lo que estás utilizando tengas. Si no hay algo del coche de paro que no tienes, pides, no hay. Hasta nosotros, ¿no? Me faltaba la mano, no le puesto al paciente. Yo utilizaba otros. ¿Pero por qué? Porque no había en el hospital ni para conseguir desde farmacia un lío. ¿Ves? Pero eso es una cosa que no tiene mucha relevancia. En cambio, que no haya noradrenalina, que no haya adenosina, miren, tienen fases de anestesia. En detalle les digo que hay bastantes publicaciones que intentan cronometrar. No es como un paro cardíaco fuera de los que salen en el hospital. Acá nos dicen que lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos. Es más, muchas veces recomiendan que no le hagas nada y pienses en qué es lo que está pasando. Hay una fase eléctrica donde lo primero que hay que hacer es un signo desfibrilador o no desfibrilador, es la fase circulatoria donde es importante la oxigenación, las compresiones,
Existe una fase metabólica donde sí tienes que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Manejar la vasoconstricción periférica, aumentar la perfusión, aumentar el calcio para que haya mejor respuesta cardíaca, manejar bien todas las cosas que están condicionando el paro. Acá está, miren, este cuadrito es importante, ¿por qué? Porque cuando hay el paro, nosotros lo primero que tenemos que hacer es miren, esto no se olvide, FIO al 100%. Le quitas todos los inhalatorios, van a leerlo esto bien, pero aparte de lo que es los signos físicos, la oximetría, la cardiografía, la coloración, la verificación rápida de los circuitos anestésicos, todo eso, lo que hay que hacer es suspender los anestésicos, todos, el FIO al 100%. Y iniciar el RCP y la capnografía es vital. Nunca se lo olviden. Ahorita vamos a tratar un poco más. Capnografía, si ustedes tienen capnografía, pueden garantizar un RCP adecuado. Si no tienen, no saben si le están dando bien el RCP o no. Porque recuérdense que es como que tú estés bombeando. Si tú le das un buen masaje cardíaco, y el siguiente es bueno, y el tercero es bueno, el cuarto es bueno, esto es como una bomba que se va haciendo que la sangre circule. Pero si tú le das un bueno y los demás malos, es como si no estuvieras haciendo nada. O sea, uno no es ninguno, en otras palabras. Necesitas varias condiciones adecuadas. Por eso es importante estar mirando, ¿no? Vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, una vez que haces eso, otra cosa importantísima es la hiperventilación. Generalmente, miren, cuando yo a toditos, hasta ahorita ninguno lo he visto, solamente cuando les corrijo, les he dicho, dale ventilación, lo que haces es, eso estás hiperventilando, estás insuflando el pulmón. Y al insuflar aumenta la presión intratorácica, y como ves, puedes condicionar una hipotensión, puedes empeorar el pronóstico de tu paciente. Las ventilaciones tienen que ser 10 por minuto, ¿no? O cada 6 segundos, ¿no? Como se dice. Esto ya es, esto en verdad, mira, en el RCP, todo lo que hemos aprendido del RCP normal, del RCP, nos sirve para esta parte. El mismo protocolo, ¿ya? Y en verdad, como les digo, la literatura recomienda que tú lo delegues, que tú no lo asumas, lo delegues. Hay enfermeras súper capacitadas ahora, hay con maestrías, doctorados y todo. Si conoces a una y esté en tu grupo, ella que esté con su librito, toca esto, toca el otro, toca esto, toca el otro, toca esto, toca el otro. Lo que tú tienes que verificar es que todo lo que está haciendo esté bien. Vamos a seguir pasando. Y como hemos hablado en todas las exposiciones, los cuidados post-RCP son también vitales, ¿no? Aparte del protocolo que hemos hablado, que ya es regular, no vamos a entrar mucho en eso. Pero sí el cuidado postoperatorio y el diagnóstico después, ¿no? De las consecuencias de tu paciente está bien, ver si hay edema, hay líquido en el pericardio, hay edema, hay sobrehidratación en el pulmón, todos esos factores tienes que determinar y ya manejar bien tu paciente, ¿no? Para que no haya problemas. Estos pacientes deben ir a unidades de cuidados intensivos o un área clínica donde estén bien controlados. Acá entramos a las cosas relevantes de esto. Si no tienes desfibrilador, ¿cómo vas a manejar una taquicardia ventricular? O una fibrilación ventricular. No puedes. Necesita una descarga. Entonces, para eso necesitas el desfibrilador. Si tienes un paciente con bloqueo de tercer grado, ¿cómo lo vas a manejar? Si ningún medicamento le va a hacer efecto. Necesitas el desfibrilador. Por eso es importantísimo que ustedes tengan a la mano esto. En todas las salas hay. Entonces, ¿para qué? Justo para lo que les digo, ¿no? Primero, identificar si tienes un monofásico o un bifásico, vital, porque el manejo depende del tipo de aparato que tú tienes, ¿no? Si es un monofásico, las descargas son más altas, ¿no? De 200 a 360. Si es un bifásico, de 100 a 200, menos. Es menos traumática, ¿no? Entonces, tienes que saber qué estás tratando. Y de acuerdo a eso, monitorizas y si es desfibrilable y no es desfibrilable. Eso es vital.
¿no? Si necesita cardioversión, no necesita cardioversión. Ese es el protocolo que todos hemos manejado, que hemos expuesto en las clases, ¿no? Eso no lo vamos a repetir. Pero básicamente es para eso. El desfibrilador es muy importante. En caso de que no tengas monitoreo, que no pasa en sala, pero sí se pasa en los monitoreos, en endoscopías, uroscopías, no hay monitoreo. Cuando hay un paro cardíaco, el desfibrilador te ayuda a identificar. Es como un monitoreo también, ¿no? Lo conectas, lo pones en monitoreo y ahí aparece el sondamiento. Y tú vas identificando los que tienes, ¿no? Y si le pones los parches, lo pones en DEA, el DEA solito trabaja, y te dice, ¿no? Hemos visto todo, ¿no? Cuándo va a descargar, qué ritmo tienes, todo eso. También es importante esto, ¿no? La parte de la coagulación. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un RCP puedes producir sangrado de cualquier calidad. Sangrado a nivel de pericardio, a nivel abdominal, y tienes que tener evidencia. Si hay un trastorno de la coagulación y tienes hipotensión sostenida, lo más probable es que haya un hematoma por ahí, ¿no? Y que tengas que solucionar. Eso es lo que recomiendo. Acá miren, esto es importantísimo y espero no se olviden. Miren, ¿cuál es más importante, la compresión o la descompresión? A ver. 50-50. ¿Segura? 50-50. Ya, no 50-50. En verdad sí es la descompresión. Más importante que la compresión. Eso significa que tú cuando das el RCP, das, lo más importante es que levantes. ¿Ves? ¿Y qué pasa cuando te cansas tú? Al inicio lo haces bien. Y después ya te cansas y ya tendemos nosotros a quedarnos abajo. O sea, ya no permitimos la descompresión, sino ahí nos quedamos. Y ese es un problema. ¿Ya? Entonces, tenemos la evidencia, ¿no? Y esa evidencia se refuerza con la ventilación prómera. ¿Por qué? Porque nuestros órganos están pegados a la parte posterior. Entonces, si nosotros seguimos comprimiendo, no le damos opción a crecer, ¿no? Entonces, si nosotros lo voltearíamos, una RCP en un paciente de cúbito prono es más eficaz que una RCP en un paciente en un hinchado normal, por estas condiciones. Acá, el desfibrilador, ya hemos hablado acerca de eso. Es vital saber en qué momento utilizar, reconocer en qué momento se desfibrila, ¿no? Otra cosa importante acá es esto, miren, la actividad. Las dos son fibrilaciones ventriculares, pero en esta no le hace nada a la desfibrilación, y en esta sí le hace. ¿Y de qué depende estas dos? ¿Qué diferencia hay? A ver, ¿quién me dice? Porque las dos son fibrilaciones ventriculares. Sino, ¿qué diferencia hay y por qué en una hace efecto la descarga y en otra no? Miren, la desfibrilación se da en un paciente con actividad eléctrica. Cuando nosotros no sentimos el pulso es porque tan rápido se contrae que no se llena el ventrículo, no impulsa nada, pero se contrae, hay actividad. Entonces, ¿hay desfibrilas? Ok, bueno. Entonces, ¿pero qué pasa si no hay actividad? Si está así a las justas ahí, le descargas y no hay respuesta, porque es pobre su respuesta, no hay actividad. ¿Y de qué depende de eso? Del masaje cardíaco adecuado, de la oxigenación adecuada, todo eso. Por eso dicen 8 minutos después. Se dice de que un paciente, un corazón hipoperfundido, un corazón que ha tenido un paro, necesita 8 minutos para recuperarse. Y si no se recupera esto, está entre comillas. Hay discusión, hay gente que dice que no necesita tanto tiempo, ¿no? Que en verdad hasta en 4 minutos tú puedes recuperar. Con un RCP adecuado puedes recuperar, hacerlo funcionable un miocardio, venido menos. Pero nos sirve como para referencia, ¿no? Acá lo otro que es importantísimo. ¿Qué es esto?
¿Qué me dice que es esto? Capnografía. La capnografía, miren, al igual que el RCP que les he dicho, ¿no? Uno no es ninguno, les he dicho, ¿verdad? Si das uno o dos buenos y los demás malos, es como que no hubieses dado nada. Pero el que te dice que estás yendo bien es este, la capnografía. Punto de corte más de 20. Y miren, si ustedes dan un RCP y tu paciente siempre está con un 0,2 más de 20, tu RCP está adecuado. Entonces ya no necesitas preocuparte. El líder mira eso, ¿no? Mira las compresiones, mira el CO2, y si todo está bien, ya no se preocupa por eso y más bien piensa en la causa. Algo está condicionando esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hipertermia maligna, ve la orina, cómo está, o está caliente, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa que haya. Lo revierte, de repente es un shock anafiláctico, no te das cuenta del shock anafiláctico. Yo varias veces he visto, ¿no? Le pones un medicamento y hipotensión. Está el paciente entubado. ¿Cómo te das cuenta? Levantas, lo miras al paciente en un camarón rojo. Shock anafiláctico. Adrenalina. Ya está. Un broncoespasmo. También de tipo alérgico, ¿no? Comienza a desaturar el paciente, se viene todo, no sabes qué ha pasado. Levantas, rojo, manchas rojas ahí. Auscultas, sibilantes. Broncoespasmo. Tratamiento, adrenalina subcutánea. 3, la mitad de la joya o un tercio de la joya. Entonces es vital, ¿no? Un RCP adecuado es, acá es lo que les decía, miren la diferencia. Sí. Estas son las contracciones. Las interrupciones alteran. Bien. Acá hay una interrupción, todo se altera. Entonces es importante ser continuos. Por eso se llama sincronizar. La sincronización entre el que da la ventilación y el que hace RCP. La no suspensión. No se debe de suspender el RCP. O sea, no puedes decir, ven tu bar y lo dejas ahí. Si es posible, sigues. Hasta que ya tengas, solo la suspensión se justifica por algún fin necesario, ¿no? Si el médico no puede entubar, eso pasa, ¿no? Tú dale, estás dando y tú miras ahí, está moviéndose, ¿no? Y ya está. No has interrumpido nada y comienzas a dar ventilación. Ahora sincronización. Él está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es sincronización. Y no se interrumpe esto. Y van a ver. Ahí está, justo mismo. Las compresiones y las sincronizaciones. Miren cómo es cuando tú das adecuadamente las. Miren, ahí está, ¿no? Le das la ventilación adecuada y no se altera, miren. O es mínima la alteración de la eficiencia de las compresiones. A diferencia de allá, ¿no? Que se está suspendiendo, está asincrónico, miren la calidad de la RCP. ¿Ves? Miren, actualmente hay un ya no lo necesitan, ¿no? Antes se decía que lo único en que nosotros tenemos que estar bien capacitados es en la calidad de las compresiones. Pero ahora este señor que se llama, nos está reemplazando. Es un dispositivo que se pone abajo y arriba y da masajes. Tú solamente pones en los parámetros, ¿no? La altura que tiene el tórax, y ella se encarga de dar los masajes, ¿no? Es importante eso. El PIB, lo que se les he dicho, ¿no? Esta imagen te hace ver que cuando el PIB está alto, no deja que se comprima por el tórax. Y mira, el espacio es muy corto, en cambio, si con PIB bajo tienes más espacio para que pueda pasar su cosa. Esto es importante, este cuadrito, porque define qué es lo que es un RCP de alta calidad, ¿no? Que una frecuencia de compresiones sea de 100 a 120, una adecuada compresión torácica, una suficiente reexpansión torácica, mínimas interrupciones, cambios constantes del reanimador, cada 2 minutos ya sabes tiene que entrar otro, ¿no? Y si tú ves que la persona que está ahí no tiene la suficiente fuerza como para dar un adecuado RCP, cambia. Y el líder tiene que ser, yo les he contado a ellos, ¿no? En el Sabogal hubo un paro
y hay un doctor, un gordito, que estaba parado ahí, se para y el paciente estaba ahí, no dejaba entrar. Tú querías ayudar y era un más o menos, ¿no? Entonces, toda la saque, ¿no? Y no tenía que sacar. Bueno, así es el líder, ¿no? Los que dirigen. Doctor, salga. No, nada que salga, porque está quitando espacio. Suena cruel lo que ustedes quieran, pero no. También en chicas delgadas, ¿no? Que dan RCP. Plaquitas que están. No hacen ni cosquillas al paciente, están perjudicando el líder. Entonces, el líder. No, y él, en bromas, él tiene que asumir, ya les he dicho, ¿no? Él tiene que ver. Si tiene un técnico, él que lo haga. Y tú verificas si está yendo bien. De eso depende de lo que vas a hacer, ¿no? Miren, esta es la variedad de pacientes. En otros hospitales o institutos ya, puro pediátrico chévere, ¿no? Pero acá no, bueno, toca un paro en una gestante, te toca un paro en un neonato, te toca un paro. El procedimiento es el mismo. Miren dónde se ponen las palas en una gestante. Y las manos, normalmente ponemos acá, ¿no es cierto? El apéndice cifoide para darle como les decía. En una gestante se pone un poco más arriba. En el tercio, la unión del tercio medio con el tercio distal o proximal tenía, ¿no? Entonces ahí se pone, porque la barriguita no le deja. En niños, miren, en niños, tú levantas el tórax y das así, ¿no? Cuando son más pequeñitos, con un dedo, ¿no? También se da así, pero es en superficie, ¿no? Superficie. Dense cuenta, cuando son más chiquititos es más inestable agarrarlos. A ver, hagan la prueba. Si tú le das así, se va a mover, entonces necesitas estar seguro. Entonces, de cierto modo, tienes que darse así. Más grande, así. Más grande es como tú dices. Entonces, depende de la edad. ¿Ya? Acá ya hemos hablado de esto, ¿no? Miren, lo primero es FIO2 100%, retirar el PIB, asistención, este es importantísimo. Mire, recuérdense bien. FIO2 100%, retirar el PIB, asistir con ventilación manual, ya no quitar el ventilador que da presión positiva, sino manual. Y la manual, tú de acuerdo a lo que el paciente requiera, hasta que se estabilice, ¿no? Auscultar los campos, descartar hemotórax o neumotórax. Si tú tienes, por ejemplo, un neumotórax o un taponamiento cardíaco, las puras das un RCP, si no mejoras el cuadro. Y son procedimientos sencillos, ¿no? Agarras una jeringa cualquiera con una aguja gruesa, por la base del apéndice cifoides, introduces el corazón y llegas hasta el pericardio y aspiras todo el líquido. Y van a ver cómo el corazón comienza. Las ondas de los complejos QRS pequeñitos se van haciendo más grandes. La presión va mejorando. Y con eso, neumotórax igual, ¿no? Segundo espacio intercostal, creo que está por ahí en trimestre. Segundo espacio intercostal, pulsas y le vas sacando el aire o el líquido que tiene y el pulmón comienza a expandirse, ¿no? Son cosas que uno tiene que hacer. Cirugía cardíaca es otro level. En cirugía cardíaca, como dice ahí, ¿no? Si no puedes administrar la terapia, es que tienes algún problema. Miren, estos cuadritos son ya de cirugía cardíaca, para que vean la diferencia, ¿no? Ellos tienen un protocolo especial. Este protocolo se llama CALS. Y en este protocolo está incluido la reanimación por esternotomía. Son pacientes operados, ¿no? De corazón, por malformaciones congénitas, por N cosas. Entonces, dentro de su protocolo está hacer la esternotomía de emergencia. El masaje cardíaco directo es mucho más eficaz. La desfibrilación directa, ¿no? Más fácil, más eficaz. Y la adrenalina no está contraindicada ahí. Hasta el masaje cardíaco debe ser adecuado. No vamos a ver acá, no vamos a entrar a detalle porque eso sí va a ser complicado para explicarles. Pero miren, la mortalidad es casi del 100% en los mejores de los casos. O sea, la mayoría se va a morir. Entonces, para eso tienes que tener cuidado, en la compresión que tú tienes, en el uso de oxigenación adecuada, en el uso de adrenalina. Hay varios tipos de cirugía que se hacen, ¿no?
tienen cosas definidas para el tratamiento. Los pacientes que tienen, por ejemplo, este es la contando. Los que tienen problemas, patologías derechas, ¿no? Como por ejemplo las valvulopatías pulmonares, aórticas, tienen también un protocolo específico. No vamos a entrar a eso, pero acá tienen que jugar mucho lo que es la hipertensión pulmonar, por ejemplo, ¿no? Recuérdense que si es una valvulopatía estenótica no va a dejar. Así tú le des una compresión adecuada, el volumen no va a ser efectivo por el defecto que tiene. Entonces, ahí el objetivo no es darle un RCP así con buenas compresiones, sino lo suficiente como para que lo poco que pueda pasar sea efectivo. Más bien llenar la precarga, ¿no? Mejorar la precarga, la postcarga, esas cosas. Es un manejo más específico. Eso ya lo vamos a hacer dando con un posgrado de pacientes. Por ejemplo, la hipertensión pulmonar, la patología de la parte izquierda, los problemas de la aorta, yo les digo, es un error para un anestesiólogo que no ha pasado por el informe, creo. No sé si sea correcto decir, pero en verdad yo veo en sala valvulopatía aórtica o mitral, gestante. Agarran y dicen, no pasa nada, pero cuando la mortalidad es demasiado alta, lo más probable es que no salga cuando hay una RCP. No sale acá. Pero es muy alta. ¿Por qué? Porque, como les digo, esas válvulas no dejan que llegue el corazón. Porque si es mecánico, tú estás dando mecánicamente, entonces si hay una obstrucción ahí no se va a llenar. Todo RCP es insuficiente. Cuando pasa una cosa así en sala de operaciones en una gestante de valvulopatía, no hay otra opción. Hacer lo que puedes, intentar y esperar que por algún motivo te responda y salga. Eso. Por eso yo, la verdad, preferiría que estas pacientes sean transferidas. Allá tienen balón de contrapulsación aórtica. Si nosotros tendríamos acá, sería una maravilla. No es complicado hacer, no pones acá, introduces, ubicas el lugar, inflas el globo, lo sincronizas y ya, ¿no? Con eso aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Te ayuda un poco, del 10 al 30% de aumento del gasto cardíaco. El RCP en estos pacientes también es totalmente diferente. Tienes que sincronizar tus compresiones al funcionamiento del balón de contrapulsación. Si tú le das masajes en un paciente que en un momento en que no está funcionando el balón de contrapulsación, en vez de mejorar, desmejora. O sea, que saber también esas cosas. ¿No? Ya son cosas ya de cirugías cardíacas, de problemas cardiovasculares. En sí, como conclusión, esto de la receta de sala de operaciones es dinámico. ¿No? Varía y hay que tener en cuenta la parte de la fisiología, interpretar bien los tiempos y saber reconocer bien las metodologías de paciente. Básicamente eso, muchachos. A ver si terminamos. ¿No? Ha estado todo, ¿no? ¿Cuándo es el examen?